par. Ok, entonces, fíjense bien. Con la multiplicación de números complejos, lo primero que tienen que saber ustedes es cómo multiplicar. Y de nuevo, esto no va a ser, no es nada nuevo, ya lo hicimos un poquito con la parte anterior de números, o sea, ya habíamos visto la parte de, en la parte de multiplicar un número entero por un número, perdón, un número real por un número complejo, ¿sí? Entonces, pero en este caso es un número complejo multiplicado por un número complejo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Se recuerdan que en aquella parte les decía yo, ok, a la hora de multiplicar números, un número entero, un número real por un número complejo, entonces vamos a tomar este número y lo vamos a multiplicar por el primero. Entonces, ok, 2 por 4. Entonces escribimos nosotros, ¿verdad? 2 multiplicado por 4. ¿Sí? Y luego multiplicamos nosotros, ¿verdad? Este mismo número, 2, por el siguiente número que es negativo 5. Y, o sea, hasta aquí todo normal. Ahí está entrando Ashley. Entonces, el 2 es positivo, entonces vamos a poner más. Sí, si fuera negativo ponemos un menos. Entonces, más 2 por negativo 5. Y hasta aquí estamos bien. ¿Preguntas? Y es algo que hemos hecho, ¿ok? Pero igual. Las preguntas son válidas. ¿Estamos bien? Ok. Sigamos. Pero recordemos que tenemos dos, o sea, que un número complejo está compuesto por la parte real y la parte imaginaria. Entonces, esta parte de acá solo es multiplicar el segundo número complejo por la parte real del primer número complejo. Entonces, ahora vamos a multiplicar la parte imaginaria del número complejo. Entonces, más 3. Y, fíjense bien, porque es positivo, abrimos paréntesis, que significa multiplicar por negativo, perdón, por 4. Y 4 positivo. ¿Sí? Luego, más, de nuevo, el número imaginario 3i multiplicado por el número imaginario negativo 5i. Negativo 5i. Bien, y eso es todo. Ok, o sea, no, eso es todo en cuanto a lo que se tiene que multiplicar. ¿Sí? Una vez que ustedes ya tienen multiplicado de esta forma, entonces empezamos a resolver las multiplicaciones. ¿Sí? Fíjense bien. Primeramente, el 2 por el 4. ¿Okay? 2 por 4. A ver, Marjorie. ¿Cuánto es 2 por 4? Marjorie. 4. 2 por 4, 4. No. 6. 2 por 4, 6. No. 2 por 4. 8. Va tanteando usted, ¿verdad? ¿Cuál le sale buena? Ok, muy bien. Ahora, más por menos, porque este es positivo y este es negativo. Más por menos da menos. Y por último, y después multiplicamos 2 por 5 y, ok. Angie, 2 por 5 y, ¿cuánto nos da? A ver, Angie, 2 por 5 y. 10, profe.
Ajá, 10 ¿qué? 10i. 10i. Ok, excelente. Eso. Luego seguimos, ¿verdad? Como es más multiplicado por más, nos va a dar más. Más, ¿sí? Ahora tenemos 3 por 4 y, o sea, perdón, 3i por 4, ¿sí? Dania, ¿cuánto es 3i por 4? 3i por 4. 12. 12, ¿solo 12? ¿Solamente 12? 3i por 4, ¿ok? Y, ¿ok? Excelente. Y más por menos da menos. ¿Ok? Entonces, tenemos 3 por 5. 3i por 5i. Y esta, Ashley. 3i por 5i. ¿Cuánto nos da? Menos 15, profe. Negativo. Menos 15, ¿qué? Y. Y. Ahora, quiero que noten, quiero que noten que en este caso era 2 por 5i, solamente uno tenía un i. 3i por 4, solo tiene un i. Pero en este otro, en el último, tenemos 3 por 5, 15. Pero también tenemos i por i. ¿Cuánto es i por i? ¿Nadie? Como tenemos, ok, esta multiplicación de potencias de igual base, ok, se copia la base y se suman los exponentes. ¿Cuántos sí tenemos? Uno acá, otro acá. ¿Cuánto nos da? ¿Y a la cuánto? Menos 1. No, a la 2, porque y a la 1 por y a la 1. ¿Sí? Se copia la base y se suman los exponentes. 1 más 1, 2. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes multipliquen las potencias, perdón, cuando multipliquen números complejos, entonces, en el caso del último, cuando multipliquen el número imaginario por el otro número imaginario, les tiene que dar, ¿verdad? Un número imaginario, pero con potencia 2, ¿sí? Porque estamos multiplicando 2 veces la i por i al cuadrado. Au. ¿Estamos bien? ¿Entendimos esa parte? ¿Sí? ¿No? Ok, continuemos. Fíjense bien, tenemos 4 números, pero tenemos que reducir términos semejantes. ¿Okay? ¿Qué términos se parecen entre ellos? Porque tienen las mismas características. Fernanda, ¿qué números tienen las mismas características? ¿A qué edad tomaste tu? No, nada, nadie. Fíjense bien. Entonces tenemos un i acá y un i acá. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿sí? Lo que tenemos que hacer, ¿ok? Es poner una i acá y una i acá. Y por lo tanto, si estos dos tienen el i, los podemos sumar o restar, ¿sí? Y ustedes me podrán decir, profe, pero en el caso de i al cuadrado, ¿ok? I al cuadrado, ¿por qué no lo sumamos con los otros dos? Sí, entonces, fácil, ¿ok? Porque está al cuadrado. No se puede sumar con estos dos primeros. Pero ya van a ver que tenemos un 8 por acá. Entonces ponemos más 2 i. ¿Sí? Pero, ok, tenemos un i cuadrado. Pregunta para todos, ok, pregunta abierta. ¿Dónde nosotros hemos visto i cuadrado? ¿Dónde hemos visto i cuadrado?
No, nada. ¿Y acá arriba? ¿Y cuadrado? ¿Cuánto es y cuadrado? Nada. Jóvenes. Después dicen de que no entienden, ¿ok? Y cuadrado es menos 1, ¿sí? Entonces, menos 1, este y cuadrado menos 1, menos entonces nos hace cambiar, o sea, cambiamos el i cuadrado por su valor, esto de acá, fíjense bien, cambiamos el i cuadrado por esto de acá, ¿sí? Entonces, sencillamente, lo que vamos a hacer es, copiamos el resto, 8 y menos por menos da más, 15 por 1, 15, ¿sí? Entonces, bien, ya tenemos, de nuevo volvemos a lo anterior de acá arriba, que arriba yo les dije, tenemos que sumar términos semejantes. Menos 10i más 12i. Entonces, venimos nosotros, ¿sí? Y buscamos más términos semejantes. ¿Cuáles son los términos semejantes en este último? Pueden participar, jóvenes. El 8 más 15, profe. ¿Cuánto nos da 8 más 15? Contemos, ¿verdad? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 23. Ok, nos da 23. Okay, entonces, 8 más 15, 23. Y el 2i que no tiene con quién sumarse, solo se copia. ¿Sí? Y eso es todo. Entonces, fíjense al final. Partimos del producto de dos números complejos y terminamos en dos números complejos. Sí, el ejercicio es algo larguito porque tenemos que pasar por varias etapas, ¿verdad? Multiplicar número a número. Esto si ustedes tienen un mejor dominio de esta operatoria, pueden hacer estos dos pasos en uno, ¿sí? Cuando ustedes ya tengan i al cuadrado, o sea, ya los tienen los 4 multiplicados, entonces lo siguiente que hay que hacer, ¿verdad? Es, primero, ¿verdad? O sea, sumar términos semejantes. Menos 10i más 12i es 2i. Y en el caso del i cuadrado, es menos 1, ¿sí? Entonces es menos 1. Y ya multiplican menos 15 menos 1 es 15. Más, ¿ok? Y 8 más 15 es 23. ¿Ok? Entonces aquí está la respuesta. ¿Entendimos? ¿Preguntas? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Está claro? ¿Seguros? Ok, busquemos otro. Permítanme. Ok, número 2. Permítanme. Un segundo, un segundo, un segundo. Calcula. Ah, no, pero estos son ejercicios. Esto es para que ustedes los hagan por su propia cuenta. No lo voy a resolver. Mejor me lo invento. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Qué siento tan...? Bueno, es que me llevé toda la página en esto. Ok. Ok. Número 2.
Menos 6 más I por 1, 8, 4, 5. Me la jugaron mal. 10 menos 9 I. Okay, algo así. Y procedemos de la misma forma. Okay. Entonces, menos 6 por 10. Empezamos nosotros. Menos 6 por 10. ¿Sí? Excelente. Luego, negativo 6 por negativo 9. Entonces, fíjense bien, como es negativo, en vez de poner más, ponemos menos. O sea, el primer número, menos 6. Y lo multiplicamos por menos 9i. ¿Okay? Una vez que multiplicamos la parte real por el segundo número complejo, pasamos a multiplicar la parte imaginaria del primer número por el segundo número complejo, que en este caso es positivo i. Por lo tanto, tenemos que, como es positivo, entonces más i por 10. Y después más i por negativo 9. 9i. Acá. Admitir. Ok. Un segundo. Ok, ya no le había pasado la lista a Kevin. Kevin Matamoros. Arrasola. Kevin, diga presente. Una pregunta. Ok, una pregunta como ustedes. Y luego miro que es Cintia la que acaba de entrar. ¿Qué le pasó a Cintia? Buenos días, profe. Se pierde usted, ¿verdad? Sí, no es que mire que me estaba uniéndome, pero no tenía descargado Zoom. Porque a veces uno con solo el link uno entra, pero tuve que descargarlo. Con Zoom sí es necesario tener la aplicación. ¿Cuál es otra aplicación? Meet, con eso sí no es necesario. Bien, entonces, tenemos los 4 números, ¿ok? Tenemos los 4 números. Entonces, continuamos con esto. Y empezamos, ¿ok? Negativo 6 por 10, ¿cuánto nos da? 6 por 10. 60 negativo, profe. 60 negativo. Muy bien, Ashley. ¿Okay? Luego, vamos con el siguiente par de números. Fíjense bien, menos 6 por, ¿ok? Están pegados, ¿ok? Menos 6 por negativo 9. Entonces, menos por menos nos da más. Más. Y luego 6 por 9 es 54. 54. 6 por 9. 63. 63, ¿ok? Pero fíjense bien que el 9 lleva I, entonces la I solo se copia, ¿ok? Es 6 por 9 es 63 y la I se copia, ¿sí? Luego, más
por más, ¿ok? Nos va a dar más. Ahí no hay problema. Pero, ¿qué es lo que estamos multiplicando? Ok, es y multiplicado por 10. ¿Cuánto es y multiplicado por 10? 0. No. Ok, fíjense bien. Creo que esto sí no se los había. Negativo 1. Negativo 1. Ok, cuidado, cuidado. Ok, esto mejor se los explico. Ok. Cuando nosotros multiplicamos un número real con un número complejo o viceversa, o sea, un número complejo o imaginario con un número real, siempre se escribe primero el número real, porque es que este no tiene coeficiente. O sea, si se fijan, el i no tiene número antes. Significa que es un solo elemento de i. Y por 10 es 10, ¿sí? Y luego copiamos el número imaginario que es i, ¿sí? Así se multiplica, o sea, así se escribe. Primero el real y después el imaginario. ¿Estamos claros? Sí. Ok. Ahora, tenemos otra situación. Acá tenemos más i menos 9i. Entonces decimos más por menos da menos. 9. Y 9 por 1 es 9. ¿Sí? Y volvemos a la situación anterior, pero tenemos i por i al cuadrado. Se copia la base, se suman los exponentes. 1 más 1, 2. Sí. Sumamos números, sumamos términos semejantes, o sea, real con real, imaginario con imaginario. El 60 no tiene con quién ser sumado, solo se copia en este momento. Luego tenemos 63. Profe, el 60 es negativo. Ah, ok, gracias. Menos 60 y más por, ok. Y 63 más 10 nos da ¿cuánto? 73. 73. Ok, y copiamos el i. Y luego, ok, tenemos el 9i al cuadrado. Entonces, de nuevo, ¿cuánto vale i cuadrado? Porque recordemos que un número imaginario no tiene 3 elementos, tiene solamente 2. Y aquí tenemos 3. ¿Sí? Menos 9. Y no, como no lo podemos dejar al cuadrado, ¿qué escribimos en vez de i al cuadrado? El 1. El 1 negativo. ¿Ok? Muy bien. El 1 negativo. Porque recordemos, acá hay todo, y por eso se los deja acá arriba, ¿verdad? Y al cuadrado es igual a menos 1. Bien. Ahora, ya que lo tenemos de esta forma, menos por menos nos va a dar más. Entonces, copiamos el resto, 60 más 73. Y menos por menos da más. Y 9 por 1, 9. ¿Sí? Entonces, de nuevo, parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria. ¿Sí? ¿Cuánto es el resultado en este caso? ¿Qué tenemos que sumar o qué se suma y qué se copia? Negativo 60 más 73. No, porque este es real y este es imaginario. Fíjense bien, aquí tenemos el i. 73i. Entonces, menos 60 más ¿cuánto? O más 9. Más 9. más 9. Entonces, menos 60 más 9 nos da menos Negativo 51. 51. ¿Ok? Más 73. Y ¿estamos bien con esto? Sí. Sencillo. Entonces, Sí. hoy sí, ¿verdad? Ya tenemos que el producto de dos números complejos tiene que ser otro número complejo en la mayoría de los casos. Sí, en la mayoría de los casos tiene que ser un número complejo. ¿Preguntas, dudas? ¿No?
Ok. Sí, profe, puede mandar el video. Lo está grabando, ¿verdad? Sí, estoy grabando. Sí, Lo no, puede solo- mandar porque como yo no... sí, o sea, cuando termine la clase voy a empezar a subir videos y se los voy a compartir de nuevo, tanto en el grupo Ok. como en Classroom, para que ustedes lo miren, lo visualicen y eso, ¿verdad? Ok. Entonces, miren, ahorita se va a acabar acabar la clase, así que cuando termine, se cierre la sesión, vuelven a entrar, ok, vuelven a entrar y continuamos, ¿verdad? En segundo de humanidades, sí, Hay que copiar lo que es ahí. sí, porque es que es clase normal, ¿ok? Es clase normal, tienen que ir copiando, tomen la captura, si no lo ha hecho hasta el momento, tómele captura de pantalla, sí, y después lo copia, en su cuaderno, sí. Ok, entonces voy a terminar ahorita la sesión, ok, y volvemos a entrar, porque sí ya está por terminar. Ok, bye.